Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Conexión a tierra. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero explicarte sobre el tema de conexión a tierra. Es el tema de cómo utilizar el potencial eléctrico que tiene la Tierra, el planeta Tierra, la grama, la arena, el piso que pises, para mejorar la salud. Básicamente hay unos descubrimientos que se han hecho en este tema. Inicialmente, cuando se empezó a hablar de este tema de conexión a tierra, en inglés se llama grounding o earthing. Si lo haya allá en Mr. Google, le preguntas a Mr. Google, que se la sabe todas, pues te va a salir bastante sobre grounding o earthing. Por muchos años esto se consideraba una cosa así inverosímil, esloquillada, que no tenía ninguna base en ciencia. Pero ¿qué pasa? Han salido estudios clínicos hechos por algunas de las mejores universidades que demuestran que efectivamente hay unos cambios en la inflamación, en la viscosidad de la sangre, en la fisiología del cuerpo cuando una persona hace conexión a tierra con su cuerpo. Voy a explicártelo un momentito, fíjate. Yo no quise ni hablar del tema en Metabolismo TV hasta que no hubieran estudios clínicos que lo comprobaran. Pero efectivamente ya hay múltiples estudios clínicos que demuestran que el grounding o la conexión a tierra definitivamente es algo beneficioso para la salud. Fíjate que el ser humano, pues tiene un cuerpo que antes de que inventaron los zapatos, ni nada de eso, pues siempre estaba tocando la tierra. La Tierra, el planeta Tierra, está demostrado por los físicos que la Tierra tiene una carga negativa en la superficie. Hacia el centro de la Tierra la carga es positiva, como si fuera una batería, ¿no? El cuerpo tiene su propia carga electrónica, que con eso es que camina el corazón y demás, porque de la misma forma que hacen un electrocardiograma para medirte las corrientes eléctricas que produce tu cerebro, el corazón y demás, pues el cuerpo depende de producción eléctrica. De hecho, cuando tú miras una célula, la célula tiene su mitocondria, ahí hay la combustión, ahí es que ocurre el metabolismo, y esto tiene un ciclo que se llama el ciclo Krebs, que es un ciclo químico que pasa dentro de las células para crear la energía. El ciclo Krebs conduce a lo que llaman la cadena de electrones. O sea, que lo que pasa dentro de las células produce corriente. ¿Qué son las células? Pues las células son plantas generadoras de energía que producen una sustancia que se llama ATP, que es una sustancia química que tiene energía, y producen electrones. Así que básicamente tienes un cuerpo eléctrico, es un cuerpo que produce electricidad. De hecho, si tú no crees que tu cuerpo produce electricidad, darte un codazo para que veas el cantazo eléctrico que te va a dar, no falla. O sea, todo corre por electricidad dentro del cuerpo y el sistema nervioso funciona enviando electrones. Entonces, ¿qué pasa? Esto que es conexión a tierra, en inglés le llaman grounding. Grounding. O earthing, como de conectarse a la tierra. La conexión a tierra lo que es que se ha descubierto en estudios clínicos que al tú poner los pies y conectarte a la tierra, estamos hablando de conectarte a la tierra. No estamos hablando de con medias ni nada de eso, sino conectarte a la tierra. O sea, es descalzo. Te pones en la tierra, te pones en la grama, te pones en la arena, en la playa, y todo eso tiene un efecto que se ha podido medir, donde básicamente estos electrones empiezan a subir a través del cuerpo y balancean. Pero lo que balancean es que cualquier condición de inflamación, una condición de inflamación es una condición donde van a haber muchos más protones, que es carga positiva, que electrones, que son negativos. Entonces, cuando esto se desbalancea, cuando hay inflamación, van a haber también, cuando hay más inflamación, también va a haber mucha carga, demasiada carga positiva y no suficiente carga negativa de la que viene de la tierra, que es la que balancea. Las bacterias, por ejemplo, en el cuerpo, como las partes del sistema inmune, como las bacterias de los glóbulos blancos atacan a los virus. Y los atacan a los virus
disparándole protones. Pero cuando hay muchos protones, demasiados protones siendo producidos por el sistema inmune, la persona empieza a tener inflamación. Así que básicamente cuando suben los electrones y la persona se conecta a tierra, esos electrones completan con los protones y deja de haber inflamación. Y lo que se ha visto es que se reduce el cortisol. Se reduce el cortisol y mejora dramáticamente el grounding, o sea, el conectarse a tierra, mejora mucho la viscosidad de la sangre. O sea, la sangre de una persona cargada positivamente, la sangre con muchos protones, es una sangre que se aglutina, es una sangre que se coagula, y tienen muchas personas con problemas de anticoagulantes, ¿no? Pero básicamente la práctica de uno conectarse a tierra, no con zapatos, sino descalzo y demás, pues ya se ha visto que reduce la inflamación, mejora hasta la variabilidad del ritmo del corazón. Estas son cosas que se han comprobado. Y baja los niveles de cortisol y también mejora la calidad de sueño. O sea que hay muchas personas que no duermen bien y lo que necesitarían sería como caminar un rato. Puede inclusive ser sobre cemento, siempre y cuando que ese cemento esté un poquito mojado, un poquito húmedo, para que haya conductividad. Así que ya caminar descalzo sobre la tierra, sobre la grama, sobre la arena, sobre el cemento mojado, todo eso va a causar un efecto de subida de electrones que empiezan a bajar la inflamación, bajar el cortisol, reducir la viscosidad de la sangre y ayuda mucho al músculo del corazón. Básicamente eso es lo que se ha visto de estos estudios y yo se los comparto, pues porque la verdad siempre triunfa.